Muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Blog, y hoy vamos a continuar con el que sería el tercer vídeo de la serie sobre los sustratos arcillosos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los sustratos pues posiblemente más populares que hay entre, digamos, el aficionado medio, y ese sustrato no es otro que el manado de la marca JBL. El JBL manado es un sustrato arcilloso que, digamos, no tiene ninguna cualidad nutritiva. Es un sustrato que no está, digamos, enriquecido y que tiene una composición un tanto curiosa. ¿Cómo vamos a utilizar el JBL manado o para quién vamos a recomendar el JBL manado? Bueno, pues el JBL manado lo vamos a recomendar para acuaristas recién iniciados en el hobby, para acuaristas con una cierta experiencia en el hobby, para acuaristas con un nivel muy grande dentro del hobby, y lo vamos a aconsejar siempre para acuarios de peces y para acuarios de plantas, ¿vale? Es un sustrato completamente versátil que nos va a dar un juego enorme, tiene una granulometría muy pequeñita, lo cual lo hace bastante atractivo, y es un sustrato que nos va a permitir tener un acuario sin prácticamente, y digo prácticamente, desestabilizar o desequilibrar los parámetros iniciales del mismo. ¿Por qué digo prácticamente? Porque vamos a entrar directamente hacia cómo se debe preparar este sustrato para utilizarlo. JBL, en su página, en su descripción del producto del manado, lo primero que nos dice es: ojo, este es un producto que debemos lavar, lavar con agua caliente porque contiene trazas de carbonato cálcico. Tal cual, es lo primero que nos viene a decir. Por tanto, todo lo que hemos hablado de otros sustratos arcillosos que en su fase inicial lo que van a hacer es consumir magnesio y calcio, ¿vale? Los carbonatos del agua, este no. Este nos los va a liberar al agua. ¿Por qué es? Porque lleva trazas de carbonato cálcico, única y exclusivamente. Por tanto, ¿qué nos recomienda JBL? JBL lo que nos recomienda es lavar el sustrato con agua caliente, porque el agua caliente va a facilitar que el poro del manado, de la arcilla, se dilate un poquito, y en ese momento el agua lo que nos va a hacer es limpiar y sacar todo ese carbonato que tenemos en el agua, ¿vale? En el manado. Es posible, y no me atrevo a dar una teoría muy elaborada sobre el tema, que en lugares donde el agua es potente en carbonatos, este proceso no sea tan sencillo de hacer y tengamos que utilizar agua de ósmosis. No me atrevo a afirmarlo porque, como sabéis, no es mi tema específico la química, pero entiendo que en un medio acuático saturado de calcio y de magnesio, es posible que el manado no los libere, ¿vale? No los suelte. Una cosa es que pueda tener el polvillo, ese polvillo evidentemente se va a retirar muy rápido, pero el problema es que el manado lo lleva dentro, lleva esos compuestos dentro, esas trazas de carbonatos, y hace que eso salga a la columna de agua. Entonces, a lo mejor es recomendable que, dependiendo del lugar, lavéis con agua de ósmosis caliente o con agua destilada caliente este producto. Desde mi experiencia particular, ¿vale? Es un sustrato que jamás me ha variado los parámetros del agua, viviendo en un lugar como en el que vivo, donde el pH es bajo y los carbonatos también, ¿vale? En mi caso concreto nunca me ha ocurrido. Nunca he lavado el manado
lo he utilizado en el montaje de algunas personas y tampoco hemos notado variación de parámetros, pero sí que conozco muchas personas a las que sí le ha variado los parámetros, el sustrato JBL manado. Por tanto, si JBL en su página web lo dice y sabemos que hay gente a la que le ha ocurrido, lo más sencillo y lo más sensato sería lavar el sustrato antes de utilizarlo. El sustrato manado normalmente lo vamos a utilizar solo. Lo vamos a utilizar solo y va a ser muy bueno para arrancarnos en proyectos de acuarios plantados. ¿Por qué? Porque nos va a permitir empezar a conocer cómo funcionan las arcillas y a la vez nos va a permitir conocer cómo funciona el abonado dentro de un acuario. Es decir, cuando tú empiezas un acuario plantado, normalmente te va a dar problemas que tienen que ver con el exceso de nutrientes, la carencia de otro de los nutrientes. Por tanto, al no ser un sustrato que sea nutritivo, es un sustrato que no va a liberar a la columna de agua, digamos, nutrientes productores de algas, pues eso nos va a permitir manejar muchísimo mejor el acuario plantado. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el funcionamiento de este sustrato? Pues va a liberar ese carbonato y va a empezar a absorber y a funcionar como cualquiera de las arcillas de las que hemos venido hablando. El manado tiene una capacidad de intercambio catiónico muy grande. Por tanto, el manado va a empezar a absorber cantidad de nutrientes que tenemos en la columna de agua y se los va a quedar. Y la kadama sí que es cierto que llega a un punto en el que nos hace un rebote, ¿vale? De fosfato. Este rebote no tenemos muy claro a qué se debe, pero llega un punto en el que la kadama no solo es que deje de absorber el fosfato porque se llena de él mismo, ¿vale? Recordad que el fosfato normalmente lo absorbe como forma de ortofosfato, ¿vale? Que es el fosfato, el ion positivo, el catión de fosfato, pero también es capaz de absorberlo en forma negativa. Entonces, ¿por qué es capaz de absorberlo en forma negativa? Lo explicaremos más adelante en otro vídeo para hablar de todas las arcillas. Pero las arcillas también son capaces de absorber, no de absorber, sino de adsorber nutrientes, ¿vale? Es muy importante, yo no había oído ese término y es algo interesante de ver y por eso le dedicaremos un vídeo más adelante. Va a absorber ese anión de fosfato y llegará un momento en el que el propio sustrato empiece a liberar, ¿vale? Empieza a liberar porque no solo es que sature, sino que habrá otros elementos que por sus pesos atómicos empiecen a liberar y a hacer que se expulsen otros cationes y otros aniones que haya dentro del sustrato. Lo cual nos hace ese pico de nutrientes que a veces, sobre todo de fosfato, que solemos notar. Pero normalmente es porque de repente se satura y nosotros seguimos añadiendo cosas. Por tanto, el manado es un sustrato que efectivamente es para todo el mundo válido, pero hay que conocerlo para saber cómo funciona. Llegados a este punto, para mí el sustrato manado es uno de los mejores sustratos, lo seguiré utilizando, ¿vale? Yo lo utilizaré más adelante porque me parece una maravilla de sustrato. Y lo único que hay que hacer es saber cómo se comporta. Una vez sepas eso, los resultados que te va a dar son maravillosos. Además, el manado lo podemos combinar con dos tipos de sustratos, ¿vale? De sustratos complementarios que dispone JBL. En este caso, uno, ellos no lo recomiendan, pero yo sí que lo voy a recomendar, no me parece mala idea, y es utilizar una capa base de Volcano, de JBL Volcano Mineral. Ese es un sustrato, un complemento, no es un sustrato como tal, del que ya hablaremos, pero bueno, nos crea una cama, ¿vale? De material muy poroso, de un material que va a evitar que se apelmace. El manado es muy pequeño y puede llegar a apelmazar, a asfixiar las raíces. Es difícil, ¿vale? Porque sí que circula bien la corriente de agua por dentro, pero podría llegar a producirnos problemas, sobre todo cuando se empieza a deshacer. Y ese otro complemento nos va a ayudar.
Y el otro que ellos recomiendan y que yo he utilizado y recomiendo encarecidamente si queremos manejar manado junto o utilizar manado pero queremos tener un nutritivo, un sustrato nutritivo, es incorporarle Aquabasis. JBL tiene un producto que es Aquabasis, que es una especie de humus, ¿vale? Mezclado, es humus con turba, mezclado con diferentes componentes, que lo que nos va a hacer es acidificar el agua y además nos va a hacer de base para que nuestras raíces tomen nutrientes de esa zona del sustrato. Por lo tanto, pondremos una zona de Aquabasis y encima todo el manado de JBL. De esa forma tendremos un sustrato enriquecido, no tanto a nivel de un nutritivo, pero que sí que nos va a permitir mantener acuarios durante bastante tiempo. El manado es un sustrato que se deteriora poco, ¿vale? Es un sustrato que podéis llegar a tener incluso hasta 5 años funcionando en un acuario antes de que se empiece a hacer barro. En mi experiencia, a los 2 años, para mí, a los 2 años es un sustrato que ya ha creado demasiado barro y a mí no me gusta a partir de esos 2 años. Pero hay personas que lo mantienen hasta 5, por tanto yo os voy a recomendar que lo utilicéis, ¿vale? Y para terminar os voy a recomendar 2 vídeos que me parecen bastante interesantes sobre el manado. Uno de ellos es el vídeo de Dani, de Aquacool, ¿vale? Que lo tenéis, es un vídeo sobre el manado que es bastante interesante. Es posible que discrepe con él en alguna pequeña cosita, pero creo que para que lo veáis y os forméis una idea junto con mi vídeo es maravilloso. Además, Dani lo ha manejado durante bastante tiempo, sabe controlar ese sustrato, por tanto, creo que es una fuente de información bastante importante. Y luego, Juan, del canal Aquaficción, si no me equivoco, en uno de sus primeros vídeos, cuando empezó a crear la habitación de los acuarios que está montando, hizo una prueba con manado para ver si al lavarlo o hervirlo, no recuerdo bien, y al utilizarlo sin tratarlo, cómo se comportaban los parámetros del agua. Y si no recuerdo mal, su conclusión fue que no le había variado más en uno que en otro. Pero no lo recuerdo bien, así que os invito a que vayáis a su canal también y lo veáis, ¿vale? Yo creo que con esto os hacéis una idea aproximada de lo que es el manado de JBL. Es uno de los mejores sustratos que podéis utilizar, de verdad que os lo digo. Es uno de los sustratos con una mejor relación calidad-precio del mercado y los resultados son maravillosos con ese tipo de sustratos. Así que nada, compañeros, espero de verdad que os haya servido el vídeo, que os haya ayudado mucho y ya sabéis que es muy importante que le deis al botón de like para saber que os está gustando la serie, que me dejéis todos los comentarios que podáis en la caja de comentarios porque sabéis que antes o después trato de responderlos, que compartáis el vídeo y que me veáis en el próximo cuando lo suba dentro de unos días, que eso también es muy importante. Así que nada, compañeros, espero que os haya gustado mucho, nos vemos en el próximo, os quiero y espero que os vaya bien la semana. Hasta luego.